Hola, este es un video acerca de la solución de problemas de elipse e hipérbola usando el programa que se llama GeoGebra. Entonces vamos a buscar primeramente la página para descargar el GeoGebra. Aquí tenemos la página, el link lo dejo en la descripción del video y tenemos aquí la sesión de descargas. Bueno, si escribimos GeoGebra en Google, encontramos esta página, la primera que aparece. Y allí se nos va a abrir entonces la página de GeoGebra, donde vamos a ir a descargas. Bueno, esperamos un momento. Y aquí ya nos va a aparecer entonces descargas para tablets, el sistema operativo de Windows, para iPad y para Android, para móviles con Android y para estos sistemas operativos. Entonces damos aquí en Windows, por ejemplo, y ya entonces se nos iniciará la descarga. Ya el proceso de instalación es muy similar a otros programas. Descarguémoslo aquí en el escritorio. Es simplemente dar siguiente, siguiente y siguiente. Y después de eso entonces ya tendríamos la instalación del programa. Entonces aquí le vamos a dar clic derecho, cuadrícula. Y tenemos aquí los problemas. Dice, en cada uno de los ejercicios 1 a 16 encuentre las coordenadas de los focos, los extremos de los ejes mayor y menor y los extremos de cada lado recto a partir de esta información. Entonces nos dan la ecuación, la que vamos a escribir aquí de la siguiente forma. X al cuadrado, el cuadrado se saca con A al 94 dividido 25 más y al cuadrado dividido 9 igual a 1. Entonces ya tenemos la gráfica de la ecuación de una elipse con centro en el origen. Como vemos aquí tiene centro en el origen. Si nosotros le escribimos aquí centro, nos dice que la cónica, entonces aquí venimos y dice que la cónica se llama C, escribimos C y nos va a calcular el centro, que es el punto A. Bueno, podemos escribir por ejemplo focos de la cónica C y nos va a calcular el punto B y el punto C. Podemos calcular una intersección aquí en la primera herramienta de esta cónica con el eje X. Nos va a calcular el punto D y el punto E, que son los puntos menos 5,0 y 5,0. Igualmente podemos hacer con la curva y el eje Y, y nos calcula los puntos G y F, que son el 0,-3 y 0,3. Por acá hay una herramienta que se llama distancia. Entonces calculamos, por ejemplo, la distancia de entre los dos focos, que es que es 8. Por ejemplo, la distancia del eje menor, que es 6. Y la distancia del eje mayor, que es 10. Y todo aquí se puede evidenciar entonces el uso de los parámetros A y B. El parámetro A, tenemos aquí la ecuación, que la podemos visualizar de esta forma. X al cuadrado sobre 25 más y cuadrado sobre 9 igual a 1, tal como está aquí en el taller, donde vemos que el 25 corresponde a A cuadrado, donde A sería igual a 5 y el 9 corresponde a B cuadrado, donde B sería igual a 3, o sea que tendríamos aquí B
aquí tendríamos B, aquí tendríamos A y A. Entonces este sería un tipo de ejercicio usando entonces GeoGebra y conociendo todos los datos. Bueno, para hacer un nuevo ejercicio vamos a archivo, aquí no alcanzo a ver bien, archivo, nueva ventana. Entonces tenemos aquí otra ventana de GeoGebra y bueno, esto ¿qué le pasó aquí? Listo, entonces tenemos aquí otra ventana y otro ejercicio, pues podríamos mirar por aquí en donde dice en los siguientes ejercicios reduzca cada ecuación a la forma usual. Entonces podríamos escribir, por ejemplo, la primera ecuación que dice 16x al cuadrado más 25y al cuadrado más 160x más 200y más 400 igual a 0. Bueno, entonces tenemos esta ecuación de la cual vamos a calcular, por ejemplo, el centro. Entonces la cónica sería la C, el centro es en menos 5,4, foco, colocamos corchete aquí, la cónica es la C, escribimos C, nos calcula los focos, menos 8, menos 4 y menos 2, menos 4. Y podríamos generar una recta que pase por estos dos puntos y calcular la intersección de esta elipse con esta recta, que sean los puntos D y E, que es menos 10, menos 4 y el E 0, menos 4, y esta recta la podemos ocultar haciendo clic acá en estos botoncitos. Otra recta que podríamos calcular es, por ejemplo, una recta perpendicular a esta que pasa por el centro y luego calcular la intersección de la elipse con esa recta, sería el punto F, menos 5, menos 8 y menos 5,0. Ocultamos estas dos rectas y de ahí podemos calcular, por ejemplo, cuál es la distancia entre los puntos. Entonces el eje mayor es de 10, el del eje focal es de 6 y el del eje menor es de 8. Entonces corramos estas etiquetas hacia un lado. Esas etiquetas se pueden cambiar de color y poner inclusive más grande. Pues aquí grande. Y también se les puede cambiar el nombre. Por ejemplo, este que es el eje mayor, le doy doble clic. Entonces nos va a aparecer esto, borramos la primera parte y colocamos aquí eje mayor. Ok. Este que es el eje menor, entonces borramos esto, colocamos eje menor. Y a este que es el eje focal, entonces borramos esta etiqueta y eje focal. Ok, listo. Podemos también activar esta recta F y calcular una recta perpendicular a esta que pase por el punto B y una que pase por el punto C y calcular las intersecciones para calcular los extremos de los lados rectos. Entonces podemos calcular la distancia de los lados rectos, que es 6,4. Y este también podríamos modificarle su formato. Entonces longitud de los lados rectos. Listo, ya tengo toda esa información. Simplemente es ocultar las rectas que me sirvieron de ayuda para calcular las intersecciones. Estos serían entonces ejercicios de elipse. Otras cosas que se pueden hacer aquí, por ejemplo, es darle un color a la curva, como se observa aquí. Darle un grueso a la curva.
cambiar el tipo de lo que se va a mostrar de la curva, cambiar el tipo de ecuación. Entonces ya va a aparecer de esta forma x menos, aquí tienen como m, pero es x menos h al cuadrado y y menos k al cuadrado sobre a cuadrado y sobre b cuadrado. Bueno, le damos aquí OK, cerramos y nos vamos a dar cuenta que esta ecuación tiene esta forma: x más 5 al cuadrado porque el centro está en menos 5, sobre 25 porque la longitud del eje mayor es 10, o sea que el valor de A es igual a 5. Aquí tenemos y más 4 porque el centro está en la ordenada menos 4, acá en el A, sobre 16 porque la longitud del eje menor es de 8, o sea que B vale 4, partiendo de son 2, igual a 1. Aquí en el ejercicio nos dice: en los siguientes ejercicios reduzca cada ecuación a la forma usual, o sea, la forma canónica, que es esta. Bueno, otro ejercicio que podemos hacer es los ejercicios de hipérbola. Que son muy similares. Entonces aquí tengo la ecuación x al cuadrado sobre 16 más, menos, esta es la característica del menos, y al cuadrado sobre 4 igual a 1. Entonces esta es la hipérbola. Aquí vamos a darle propiedades. Aquí en donde dicen eje X, eje Y, entonces 1. Es que cuando uno le mueve aquí con el mouse, cambia la escala. Entonces para eso hay que darle eje X, eje Y, relación 1 a 1, para que queden escalas de 1. Bueno, esta igualmente se le puede calcular el centro. Entonces la curva C, se pueden calcular los vértices de la curva C. Bueno, no sé si lo escribí mal. Vértices de C, listo, ahí tenemos el punto menos 4 y el punto 4,0. Ese comando vértices también sirve para la elipse. Foco de la cónica C, lo escribí mal, foco de C, listo, los focos entonces serían estos que tengo acá. Y de aquí podríamos establecer entonces el valor de A y el valor de B de esta curva. Entonces el valor de A es igual a 4 y el valor de B es igual a 2. Entonces si nosotros escribimos por ejemplo el valor de B, escribimos Y igual, el valor de B es 2, el valor de A es igual a 4, multiplicando esto por X. Entonces nos damos cuenta que esta es una asíntota. La fórmula sería B sobre A. Y para la otra asíntota sería menos B, aquí B sería 2 dividido A, que es 4, por X. Entonces tendríamos aquí la otra asíntota. Voy a hacer un ejercicio dinámico. Entonces vamos a una nueva ventana. Listo. Vamos aquí a tomar un deslizador que se va a llamar A, incrementos de 0.1, y vamos a crear aquí un deslizador que se llama B, incrementos de 0.1. Tenemos ya ahí los deslizadores. Entonces los voy a ubicar en esta parte y a partir de ellos voy a escribir la ecuación de una hipérbola. La ecuación sería x al cuadrado dividido a al cuadrado menos, puedo utilizar a porque ya existen acá, ya son unas variables que puedo utilizar,
y al cuadrado sobre b al cuadrado igual a 1. Entonces tengo ahí mi hipérbola equilátera porque el x y el y están divididos en 1. Si yo empiezo a cambiar a, me doy cuenta cómo cambia la hipérbola, y si a es igual a 0, si yo aquí escribo, le doy doble clic y escribo 0, entonces me doy cuenta que la cónica es indefinida. Listo. Si escribo 1, pues vuelvo y obtengo eso. Y también puedo escribir las ecuaciones de las asíntotas, que serían b dividido a por x, y la otra sería y igual a menos b dividido a por x, porque una tiene pendiente positiva y la otra pendiente negativa, y aquí las asíntotas son x y menos x. Si yo muevo b, pues me doy cuenta cómo las asíntotas cambian juntamente con la ecuación de la hipérbola. Y de ahí se puede calcular, por ejemplo, los focos de C, de la cónica C, que es la hipérbola, el centro de la cónica C y los vértices, escribimosle la tilde, vértices de C. Y recordando que todo esto se puede aquí en vista gráfica cambiar de color. Igualmente las asíntotas, los puntos pueden ser más grandes con alguna forma determinada, el centro y los vértices. Eso ya es configuración pues de la gráfica para uno observar el comportamiento. Bueno, vamos a modificar el valor de A, el valor de B. Observamos que cuando B va creciendo se vuelve mayor que A, entonces los focos se van alejando de los vértices. Y cuando A va creciendo, entonces la hipérbola se va volviendo más angosta. Y los focos se van acercando a los vértices. Bueno, esto es entonces el video que corresponde a elipse e hipérbola. Se pueden hacer ejercicios dinámicos como mostré aquí. Podríamos hacer también otro tipo de ejercicio dinámico como el siguiente. Vamos a archivo, nueva ventana. Vamos a graficar la elipse. Vamos a hacer dos deslizadores. A, incremento de 0.1. B, incremento 0.1. Listo. Escribimos la ecuación de la elipse. Entonces la ecuación de la elipse es x al cuadrado sobre a al cuadrado más y al cuadrado sobre b al cuadrado igual a 1. Observemos que aquí es una circunferencia, o sea que una circunferencia es un caso particular de la elipse cuando el valor de a y b es igual a 1. Pongamos aquí los valores máximos de a y de b, y entonces damos clic derecho a b y le colocamos animación. Entonces vamos a observar cómo la elipse va cambiando
su forma. Si nosotros aquí tenemos este botoncito de pausa, damos clic derecho a la elipse y le colocamos rastro y volvemos a repetir la animación, entonces vamos a observar cómo se forma esta figura. Y también podemos ir al deslizador B y colocarle animación. Entonces vamos a encontrar unas formas muy bonitas de esta animación, de cómo se va formando y cómo se va moviendo conjuntamente. Vamos a pausar, borramos aquí, llevamos a y B hasta 5, movemos un poquito aquí con el scroll del mouse y cuando los dos estén en 5, entonces damos animación y observamos que ya los parámetros se van volviendo entonces simétricos porque están a la misma, en el mismo valor. Ahora vamos a pausar y llevamos uno a positivo y otro a negativo. Movemos para que se borre y volvemos a la animación. Bueno, ahí sucede lo mismo debido a que aquí en la ecuación A y B están al cuadrado. Podemos hacer combinaciones, por ejemplo, llevar uno a 0, A igual a 0, B igual a 1 o B igual a 5 y hacer la animación. Esta es una figura muy conocida de cálculo diferencial. Bueno, otra cosa que podemos hacer con esta elipse es colocar un punto. Bueno, vamos a calcular primero los focos. Entonces, foco de C. Luego, con un punto lo ubicamos por aquí en cualquier parte de la elipse, de tal forma que cuando ese punto se mueva en el contorno de la elipse. Aquí vamos y generamos dos segmentos de ese punto a los focos. Y lo que vamos a hacer es, en estos segmentos que no se vean, aquí en vista gráfica le decimos invisible. Bueno, vamos a ver si sirve valor 2,26. Listo. Y este le colocamos valor 2,94, que son F y G. Y vamos a poner estos puntos más grandes, que estos son los focos. Listo. Y esta elipse la vamos a ocultar, que sería esta. A este punto le vamos a colocar rastro y entonces a este punto le vamos a decir animación. Bueno, pero no me interesa la animación de estos deslizadores, entonces le quito animación. Listo, que se queden quietos. Y lo que hago es pausar ese punto y colocar aquí en los deslizadores unos parámetros, por ejemplo A es igual a 5 y B es igual a 4. Ya tengo entonces la elipse x al cuadrado sobre 25 más y cuadrado sobre 16 igual a 1. Así voy a hacer animación y me doy cuenta cómo
ese punto me está generando la elipse. Bueno, eso no es lo interesante. Lo interesante es que voy a crear un texto aquí, texto, que le voy a colocar distancia. Bueno, entonces escribimos distancia igual, y entonces aquí vamos a sumar los objetos, que serían el objeto F y el G, como tenemos acá, F más, pero necesito que se vea la suma. Entonces antes de eso voy a escribir aquí distancia igual a F más G. Entonces dice que la distancia es 10. La distancia de este segmento, de la longitud de este segmento F, la longitud de este segmento F, que es 7,75, más la longitud de este segmento, F y G. Entonces calculé esta variable que se llama distancia, que suma 10. Ahorita sí me voy para texto. Entonces escribo distancia igual a el objeto distancia. Ok. Entonces lo selecciono, le coloco aquí en formato grande, voy a borrar la animación y pongo a reproducir. Y podemos observar que eso nunca cambia. Si observamos aquí, los puntos cambian, F y G cambian, pero si sumamos estos dos valores dan 10, y si lo sumamos otra vez aquí dan 10. Eso corresponde a la definición de la elipse, que hay un punto que se mueve, que es ese punto que yo tengo ahí, y cuando ese punto se mueve permanece constante. O sea, la suma de las distancias de los dos puntos fijos llamados focos a un punto móvil permanece constante, y esa suma tiene que ser igual a la longitud del eje mayor. Entonces si nosotros venimos aquí y calculamos, por ejemplo, vértices de la cónica C, voy a encontrar el punto D y el punto E. Voy a pausar aquí la animación. Entonces el punto D y el punto E les voy a colocar un tamaño más grande, y los voy a pintar de color rojo, sabiendo que son los vértices. Y aquí voy a calcular la distancia entre el punto D y el punto E, y me doy cuenta de que es 10. O sea que esta distancia, esta suma de estas dos distancias a este punto móvil, tienen que ser igual a la distancia del eje mayor, para que pasen por aquí por el vértice, Aquí tendríamos, por ejemplo, un triángulo isósceles, y esta es la definición de la elipse. Esta podría ser un buen ejercicio para uno desarrollar. No es más por este video. Nos vemos entonces en otro video de matemáticas.